No vas a creer lo que le dieron de comer Can y Demet a los ciervos. Esto sí que es un giro inesperado, amigos míos. Me enteré de esto y casi me da algo. Ya saben cómo son estas cosas, uno nunca sabe por dónde van a salir, ¿verdad? Estaban en un lugar súper tranquilo, un bosque, o algo así, y de repente ¡zas! Se topan con unos ciervos. Y aquí viene lo bueno. En lugar de solo mirarlos o sacarles una foto de lejos, como haríamos la mayoría, deciden interactuar. Pero no de cualquier manera. Le dan comida. Y no me refiero a unas hojitas secas. Olvídate de eso. Parece que Can se puso creativo. Y Demet, bueno, Demet está ahí, apoyando o quizás igual de sorprendida que nosotros. Lo que me cuentan es que le dieron algo, a ver cómo lo digo sin que parezca una locura. Le dieron algo de comida que ellos mismos estaban comiendo. Sí, has oído bien. Compartiendo su propio menú con los animales. Ahora, yo me pregunto qué clase de comida era. Porque si era algo súper saludable, pues mira, genial. Pero si era algo, no sé, un trozo de pizza. Un dulce. Ahí la cosa cambia. Para ser honestos, la imagen mental es un poco graciosa, ¿no? Ver a Can tan guapo él ofreciéndole un trozo de algo a un ciervo. Y Demet con esa sonrisa que tiene observando la escena. Lo que yo creo que está pasando aquí es que quieren mostrar esa faceta más tierna, ¿sabes? Más cercana a la naturaleza. O quizás es una forma de decir, mira qué bien nos llevamos con todo el mundo, hasta con los animales. Es un gesto que llama la atención, eso seguro. No todos se atreverían a hacer algo así, y menos delante de las cámaras o sabiendo que las cámaras les pueden estar siguiendo. Muchos dicen que es una pose, que quieren dar una imagen muy eco-friendly. Pero yo sospecho que más allá de la imagen, hay algo de genuino en esa conexión que buscan. O tal vez, solo querían divertirse y pasar un rato distinto. A veces, las cosas más simples son las que más nos sorprenden de ellos. Imagínate la escena. El silencio del bosque y de repente, este intercambio de comida. ¿Se imaginan que el ciervo hubiera hecho un gesto de desprecio? Eso sí que habría sido para el titular. Pero seguramente el animal, si es que aceptó, lo hizo con gusto. Aunque, sinceramente, ¿a quién le das un trozo de tu cena? Solo a los que quieres, o a los que te dan pena. Y esto me hace pensar en su relación. Si comparten su comida con animales salvajes, ¿que no compartirán entre ellos? Es como un símbolo, ¿no? De generosidad, de cuidado. Ojo que no estoy diciendo nada, pero estas son las cosas que uno observa y se pone a pensar. La verdad es que estos dos tienen una forma de hacer las cosas que siempre nos pillan desprevenidos. Y no solo ellos, sino todo lo que les rodea. Un día están en un evento oficial, al otro están en medio de la naturaleza repartiendo su comida. Es un no parar. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué opinan ustedes de esta acción? ¿Les parece un gesto tierno y natural, o creen que hay algo de exageración o estrategia detrás? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero saber qué piensan.